Que Dios les continúe bendiciendo. En esta noche nuevamente vamos a estudiar la palabra de Dios y como en estas últimas semanas vamos a utilizar el Antiguo Testamento. Permítame orar. Amado Padre Celestial, te pido sabiduría, gracia y unción para compartir tu palabra. Bendice a cada oyente conforme a tu perfecta voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos hoy a hablar acerca de la entrada a la tierra prometida. Todo ha sido un proceso. Obviamente, antes de entrar a la tierra prometida, ya hemos hablado acerca de la salida de Egipto, acerca también de las jornadas en el desierto. Hablamos también del tabernáculo, pero en esta noche queremos compartir acerca de Josué, cuando va a entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, antes de pasar el Jordán. Ya en el capítulo 1 de Josué, Dios le había encargado a Josué el ministerio de entrar a la tierra prometida. Ya está listo Josué. En el capítulo 2 del libro de Josué envía unos espías a mirar cómo es la tierra de Canaán o la tierra prometida. Y en el capítulo 3 comienzan los preparativos para entrar a la tierra prometida. Así es que leo Josué capítulo 3 y versículo 1, donde la Biblia dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Recuerden, eran miles de personas que estaban caminando y el campamento era muy grande. Así es que si usted se imagina 500,000 o 1,000,000 de personas dispersados en una gran zona, acompañado de niños, acompañado de sus ganados, pues era una gran empresa poder supervisar a todas estas personas. Así es que después de 3 días de, organizar, mirar, velar por todas las personas que allí estarían, entonces dice el verso 3 de Josué lo siguiente: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos, no os acercaréis a ella. ¿Cómo era la organización? ¿Qué habrían de hacer? Como siempre, lo primero que iba delante del campamento era el arca. Ese arca del pacto, obviamente, era la presencia de Dios mismo. Ya hemos aprendido, camino en el desierto, como el tabernáculo y la presencia de Dios. Cuando se levantaba la nube y se movía esa nube, así los sacerdotes levitas encargados de mover el tabernáculo se preparaban para moverlo. Dios les dirigió. Ahora, los sacerdotes están allí presentes. Ya no está la nube sobre el tabernáculo, pero está el ejercicio sacerdotal de los levitas. Solamente los descendientes de la tribu de Leví, sacerdotes, podían mover el arca. Así es que ellos iban moviendo el arca para señalar el camino. Era un camino que nunca habían antes utilizado, pero Dios conoce todas las cosas y Dios estaría dirigiendo a través de esos sacerdotes levitas. Era el diseño de Dios. No era cualquiera que podía ir delante de ellos, ni siquiera los oficiales más valientes, ni siquiera Josué iba delante, que era el encargado, sino que adelante iban el arca, llevado y cargado por los sacerdotes levitas. Pero
Dice la Biblia que el pueblo debía guardar una distancia, dice las Escrituras, como de 2000 codos. Esto es 1 kilómetro. ¿Por qué esa distancia? Esa distancia siempre simboliza la separación entre Dios y el hombre. La separación por el pecado. Aunque bien Dios había dado un formato, un sacerdocio y las ofrendas por el pecado, siempre hemos aprendido por las Escrituras que aquellos sacrificios por el pecado no quitaban la culpa. Eran una memoria. Que el único quita el pecado es Jesús, la muerte de Jesús en la cruz. Sin embargo, Dios quiere enseñarnos siempre la necesidad del sacrificio perfecto de Jesús. Y aquí cuando notamos el arca a la distancia del pueblo, también se nos enseña la diferencia de la antigua dispensación, donde el hombre no se podía acercar al trono de Dios, al trono de la gracia. Solo luego en Jesús, cuando Jesús muere en la cruz y abre camino nuevo a través del velo de su carne, ahora entramos al lugar santísimo en oración. Es una gran diferencia. Disfrutamos del acceso a la misma presencia de Dios por el sacrificio perfecto del Cordero inmolado de Dios, que es Jesús. Pero bien, en este tiempo la distancia indicaba que todavía el camino a acercarse a Dios tan íntimamente no estaba para toda persona. Solo los sacerdotes levitas se acercaban de cierta manera, ni siquiera al lugar santísimo. Sabemos que solo los sacerdotes de la familia de Aarón podían acercarse, no todos los levitas. Ahora bien, antes de que comiencen a caminar y antes de que pasen el Jordán era la frontera entre la tierra prometida y desde donde ellos venían. Quiere decir que al pasar al Jordán entrarían ya a Canaán y entrarían a la promesa, a la tierra que Dios les había indicado que fueran. Es interesante, tardaron 40 años para entrar a la tierra prometida, pero no porque Dios hubiera fallado, sino porque el pueblo había pecado. Dios no nos falla. Nosotros fallamos y Dios tiene que detener el accionar que a veces promete, pero que no puede continuarlo por culpa de nuestra incapacidad de obedecerle. Y vamos a mirar lo que ocurre. ¿Qué hizo Josué antes de que entrara el pueblo? Josué capítulo 3 y versículo 5 dice la Biblia: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos, consagraos, separaos para Dios. Esa palabra que describe nuestra relación con Dios se encuentra a través de todas las Escrituras. El que se acerca a Dios debe acercarse con un corazón santo. La Biblia nos enseña diciendo: sé santos, porque yo soy santo. La iglesia se llama estar consagrada, santificada para Dios. Nunca Dios comulga con el pecado. Y a través de toda la Escritura, antes de Dios manifestar su gloria, le decía al pueblo: santificaos. Así es que el evento que habría de ocurrir, la entrada a la tierra prometida, que Dios cumpliera su promesa, implicaba que el pueblo también estuviese preparado. Santificaos, llamado a la santidad. Eso nunca va a cambiar. En el Nuevo Testamento va a cambiar el llamado a la santidad. Dice el versículo 7, dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Es interesante, ya están las instrucciones dadas.
El arca habrá de pasar delante. Los sacerdotes habrían de llegar hasta el borde del agua del río Jordán. Pero antes de pasar, dice Josué, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Ahora viene la parte más importante. La parte más importante no es saber lo que hay que hacer y accionar inmediatamente, sino escuchar. En el Antiguo Testamento la palabra escuchar sigue el sentido de la obediencia. Cuando se habla de oye, se sobreentiende que es para obedecer. Así es que antes de entrar a la tierra prometida, escuchen bien lo que les voy a decir, pueblo. Antes de entrar a la tierra prometida, no se apresuren. Escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Siempre aprendamos, hermanos, a escuchar antes de proceder. Ninguna tarea es más importante que oír la voz de Dios. Ninguna tarea es más importante que pasar tiempo con Dios antes de hacer cualquier cosa. Pero eso es tan importante que cuando te levantes en la mañana, antes de ir al trabajo, antes de hacer cualquier cosa, te encomiendes al Señor. No tienes que hacer algo muy largo, pero asegúrate de que estás encomendándote al Señor y que tú en tu corazón te sientes satisfecho de haberte comunicado con Dios. Asegúrate de llevarte una palabra en tu corazón. No tienes que llevarte un largo estudio bíblico, pero por lo menos un texto de la palabra, un pensamiento que se apodere de tu alma y de tu corazón y que te acompañe en el día. No hay nada más importante que escuchar a Dios. No hay nada más importante para preparar el día que pasar, aunque sea algo de tiempo con el Señor. Así es que, antes de entrar a la tierra prometida, escuchad. Escuchad. Leo el verso 11 del capítulo 3. Dice aquí: el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Esa fue la maravilla que hizo Dios. Para eso se santificaron, para eso se consagraron, porque Dios hizo algo extraordinario. Divide el río Jordán, el arca está allí en medio. Tan pronto los pies de los sacerdotes tocaron el agua se divide. Los sacerdotes se paran en seco en el centro, y el pueblo, miles de miles pasan el Jordán. Una enorme caravana pasa en seco hacia Canaán, hacia la tierra prometida. Fue un extraordinario milagro. Ya antes de la tierra prometida, en el capítulo siguiente de Josué, capítulo 4, la Biblia nos dice que con 12 tribus y 12 piedras que representaban 12 tribus de Israel, más bien, hacen un monumento para recordar aquel momento. Pero, ¿qué ocurre luego que están
en Gilgal, en la tierra prometida. Al comienzo han pasado el Jordán, todavía no ha empezado la conquista. Hay que decir que la conquista va a comenzar luego. Todavía no han llegado a Jericó, que es la primera ciudad que conquistarán, donde las murallas van a caer. Todavía no ha ocurrido eso. Todavía hay algo más que preparar en el corazón del pueblo. Ya se santificaron, ya cruzaron el Jordán, ya están plantados en Gilgal, ya están en la tierra prometida, pero no la han conquistado. Pero ahora falta algo más. Dice en Josué capítulo 5 y verso 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Jehová los circuncidó, dice las Escrituras. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. ¿Por qué esta circuncisión? Ya está muy claro. Todos los que nacieron en el desierto, los hijos de aquellos que salieron de Egipto, nunca fueron circuncidados. Nunca cumplieron su parte del pacto de ser circuncidados. Eran incircuncisos como los egipcios y como aquellas naciones que no conocían a Dios ni habían hecho pacto con Dios. Así es que antes de que pudiera Dios cumplir su parte de bendecirles y prosperarles, ellos tenían que cumplir la parte de la circuncisión. Así es que cualquier incircunciso de Israel no podía penetrar a la tierra prometida como pueblo de Dios. Por lo tanto, hubo que circuncidar absolutamente a todos aquellos que no estuvieran circuncidados. Es interesante, el verso 9 de Josué capítulo 5 dice: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Cuál es el oprobio de Egipto? ¿Cuál es la vergüenza? ¿Cuál es la deshonra pública que tenía Israel de parte de Egipto? La vergüenza pública podía ser muy bien la burla de los egipcios cuando decían lo siguiente de Israel. Deuteronomio 9:28 dice: no sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, o sea, de Egipto, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Recuerden, mis hermanos, estoy leyendo aquí Deuteronomio 9:28. Recuerden que Israel pasó 40 años en el desierto. Sabemos por qué fue, por su pecado, pero para las naciones egipcias el mensaje era otro. El pensamiento era: aquel pueblo que salió de nosotros hace 30, 35 años, 40 años, no tuvo éxito. Salieron, pero no llegaron a su destino. Era una burla, era un oprobio, era una vergüenza, era un dicho. Salieron, pero Dios no cumplió lo prometido. Así es que cuando ellos pasan el Jordán y ponen su pie en aquel lugar, en ese instante paró el oprobio, porque la promesa de Dios se cumplió.
Vuelvo a repetir, no porque Dios haya faltado a su promesa, sino porque Dios no puede hacer su parte si el hombre no hace su parte. En este caso, Dios no iba a darle a Israel la tierra prometida si ellos no vivían en la obediencia requerida en el pacto. Y vamos a leer entonces cuál fue ese pacto. El pacto de la circuncisión, en Génesis capítulo 17, Dios lo hace con Abraham. Obviamente todos los israelitas eran descendientes de Abraham. Y vamos a leer exactamente qué ocurrió con el pacto. Génesis 17:9 dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Quiere decir que ese pacto era para Abraham, para todos los descendientes de Abraham, que incluía obviamente a Moisés, que incluyó a todo el pueblo que estuvo en Egipto y nació en Egipto, y que incluía a todo el pueblo que entró a la tierra prometida. Ahora, ¿qué era un pacto? Un pacto era algo en el cual dos personas se ponían de acuerdo y en el cual uno daba algo y el otro daba algo. Quiere decir que ambos cumplían una parte para que el pacto pudiera ser llevado a cabo. El verso 10 describe el pacto. Génesis 17:10 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Noten, esa circuncisión era la señal entre Dios y ellos. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortado de su pueblo, ha violado mi pacto. Noten que aquel pacto era una señal de pacto perpetuo. Que el que no se hiciera esa circuncisión sería quitado del pueblo de Israel, no podía ser parte de Israel. Era un pacto perpetuo. Todo judío todavía hoy día es circuncidado. Todavía viven en ese pacto. Y ahora vamos a ver la importancia de cumplir con Dios, sus pactos. Por lo menos en esta historia de Israel aprendemos que Dios es un Dios que cumple su parte. Y es un Dios que espera que nosotros cumplamos nuestra parte. ¿Qué ocurre en Génesis 17:23? Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Abraham no esperaba, cuando Dios le hablaba, inmediatamente actuaba. Aprendamos de Abraham: cuando Dios nos hable, no tenemos por qué posponer la obediencia. La obediencia pospuesta no es obediencia. Así es que Abraham inmediatamente circuncida a todos los varones. Escuche esto, es interesante. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael. Qué doloroso sería esa circuncisión. Hoy día los niños que se circuncidan de 8 años, nadie se acuerda de la circuncisión. Pero 99 años, un anciano. Qué dolor terrible habrá pasado aquel anciano y el niño de 13 años. Una circuncisión con una piedra afilada. No estamos hablando de un bisturí, una piedra afilada. Qué doloroso. Había sangre y dolor. Y de hecho, tenían que esperar ser sanados. ¿Por qué era importante
esa circuncisión? Primero, era señal de obediencia. Era señal de sacrificio. Era doloroso. Era señal de un pacto de sangre. Le explicaré ya mismo. También era una diferenciación entre los pueblos de la tierra paganos con toda su idolatría y todas sus barbaridades, para distinguirlo de los paganos, distinguir a Israel de los paganos. De hecho, cuando leemos Éxodo capítulo 2:6, vemos la historia de Moisés, cuando su madre lo pone en una canasta, lo echa en el río, y cuando encuentran al niño, dice la Biblia en Éxodo 2:6, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. ¿Cómo sabían que Moisés era hebreo? Simple, estaba circuncidado. Todo niño circuncidado era hebreo. Era la diferencia. Así es que si el niño no hubiera estado circuncidado, era simplemente un egipcio. Pero cuando la nodriza, cuando la mujer ve al niño y mira, se da cuenta que no teniendo prepucio o siendo cortado su prepucio, era un niño hebreo. La circuncisión era una marca de distinción entre el pueblo de Israel, repito, y aquellos que no eran del pueblo de Israel. Era un recuerdo para cada niño, para cada varón, de a quién pertenecían. Era una marca perpetua en su cuerpo que les recordaban la fidelidad de Dios para con ellos, la bendición de Dios para con ellos, pero también la obediencia y la entrega que debían tener hacia Dios. En nuestras vidas debe haber siempre una marca de fe. Naturalmente para nosotros no se nos exige la circuncisión en nuestra relación con Jesús, pero lo que la Biblia nos quiere mostrar es que en toda relación con Dios, lo que la Biblia nos habla ahora es de la circuncisión de nuestro corazón. De hecho, llega a ser entonces en las Escrituras la circuncisión un modelo de cómo nosotros quitar el corazón de piedra, de cómo nosotros preparar nuestro corazón a la obediencia. Dice entonces la Biblia en Deuteronomio capítulo 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. El mismo Deuteronomio, donde se habla de la circuncisión del prepucio del hombre, también se habla de la circuncisión del corazón, porque el uno es símbolo del otro. Qué importante es, como dije, que cumplamos nuestra parte. Y qué necesario era que antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, se cumpliera la parte de la circuncisión. Y vamos a finalizar con estos textos que voy a leer. Dice la Biblia que cuando Moisés sale hacia la tierra de Egipto para liberar el pueblo de Israel, en Éxodo 4:22 la Biblia dice: y dirás a Faraón, dice, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y aquí voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Eso es lo que le diría, eso es lo que iba a decirle Moisés al faraón. Ahora noten lo que ocurre. Verso 24, y esto le ocurrió a Moisés. Dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Quiso matar a Moisés significa que muy posiblemente se enfermó. ¿Qué dice la Biblia ahora? Verso 25. Entonces Séfora, que es la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. ¿Qué ocurría? Interesante. Moisés iba a representar a Dios delante del pueblo, pero Moisés no había obedecido el pacto de la circuncisión. Él era circunciso, pero su propio hijo no había sido circuncidado. La culpa no era de Séfora, como algunos quieren decir. La culpa era de Moisés, porque Moisés era quien gobernaba su casa. Era Moisés quien debió haber circuncidado a su hijo.
Así es que Dios le reclama que lo haga. Séfora inmediatamente se dio cuenta del problema y, mujer sabia, circuncida a su hijo. Dios tenía que darle a Moisés una lección. No podemos nosotros tratar de hacer algo para Dios si no nos hemos santificado. No podemos predicar lo que no vivimos. No podemos hacer discípulos de lo que usted no ha aprendido a vivir como discípulo. Los pactos de Dios se cumplen. Dios no se olvida de su parte, pero usted no debe olvidarse de la suya. En nuestras vidas, tomemos con seriedad nuestra entrega al Señor. Dios quiere bendecirnos, pero Dios quiere que aprendamos a santificarnos, que aprendamos la obediencia en todo momento, para ser siempre victoriosos en nuestra vida, que es nuestra tierra prometida, en lo que peregrinamos sobre la faz de la tierra. Damos gracias al Señor por este compartir de las Escrituras. Oremos. Padre, gracias por lo que nos enseñas al leer esta palabra. Que tu Espíritu Santo, conforme a tu voluntad, nos haya hablado a todos nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Me despido pues, hermanos, y gracias por su atención.